que uno espera por lo menos que obligadamente pase al hexagonal final, que obligadamente esté en esa última decisión porque tiene un equipo muy lindo, armado. Siempre Venezuela ha tenido muy lindas selecciones a nivel juvenil. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano de todo el continente. Un día más, una vez más aquí en el canal, en este caso hablando de otra de las listas, de otra de las selecciones y de todo lo que tenés que saber sobre ella. Hablamos de la selección Vinotinto, sí, de la selección de Venezuela. Se hizo esperar, se hizo desear, al fin llegó la lista de Fabricio Colochini, del argentino que está a cargo de esta selección sub-20 que va a ir al sudamericano en busca del Mundial de Indonesia 2023, en busca de los Panamericanos de Chile y en busca del título de este sudamericano. Así que, sin mucho más, obviamente vamos a estar brindándoles toda la información que podamos acerca de la Vinotinto, todo lo que tienen que saber y quién es la selección de Venezuela, qué rol va a ocupar para nosotros, por lo menos, en este sudamericano que sigue. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben al canal, activan la campanita y vayamos con todo. A ver qué pasa con los venezolanos. Bien, tenemos que hablar en principio de que Venezuela va a estar integrando el grupo B. Sí, va a estar compartiendo con Uruguay, con Ecuador, con Bolivia. Va a estar compartiendo también con Chile su grupo, mientras que del otro lado va a estar el grupo A con Argentina, con Brasil, con Colombia, con Paraguay y con Perú. Pero en este caso la selección Vinotinto le toca un grupo, más allá de que quizás el grupo A sea el de la muerte, le toca un grupo complicado, donde va a estar el actual defensor de este título que va a ser Ecuador, donde hay otro también que no muy lejos estuvo también en el título que fue Uruguay, así que no le espera nada fácil por lo menos este primer grupo para clasificar al hexagonal final. Sin embargo, tenemos que hablar que el presente, o por lo menos los últimos antecedentes de esta selección han sido muy buenos. Ha llegado a la final y bueno, la final digamos de lo que fue las esperanzas de Toulon, pero veremos qué pasa. Es un nuevo torneo, es una nueva competencia, nuevas selecciones que va a enfrentar y aquí estamos para poder analizar. Y en este caso vamos a pasar a hablar de la lista, de los elegidos por Fabricio Colochini. La lista que ha dado, la lista que ha llegado ayer, se ha hecho esperar muchísimo y es la siguiente, con Samuel Rodríguez del Atlético Madrid, Rafael Uzcategui de Mineros, René Rivas de Caracas, Santiago Gómez de Academia, Telasco Segovia de la Sampdoria, Carlos Rojas de Deportivo La Guaira, José Riasco de Philadelphia Union, Emerson Ruiz de Mineros, Kevin Kelsey de Boston River, Wickelman Carmona de New York Red Bulls, David Martínez de Monagas, Fran Carlos Benítez de Caracas, Alejandro Cova del Club Fútbol Motril, Michael Ruiz del Colmenares, César da Silva del UCB-FC, Néstor Jiménez del Caracas, Brian Ortega de Caracas, Brian Alcócer de Mineros, Andri Vera de Mineros, Lewis Peña del Zulia, Keiber Roa del USB, Gerson Chacón del Deportivo Táchira y Andrés Romero del Monagas son los elegidos por Fabricio Colochini, son los elegidos por el argentino para disputar este torneo. La Vinotinto que viene a querer ganarlo, tiene muchas ganas, tiene potencial, tiene jugadores, bastantes obviamente a nivel local, como la mayoría de sus selecciones, pero hay que destacar a sus figuras también y vamos a estar hablando de ellos, vamos a estar hablando de a quién hay que seguirlo y a quién hay que tener en cuenta. En principio tenemos que hablar del arquerazo que tiene Venezuela. Venezuela va a tener uno de los mejores arqueros del sudamericano. Hablamos de Samuel Rodríguez, amigo de la casa, encima le mandamos un saludo muy grande, actual arquero de Atlético Madrid. Atlético Madrid tiene en posesión su pase y claramente que lo ha hecho muy bien. Lo hemos visto muy pero muy bien también en tandas de penales y en el rendimiento en sus partidos en las Esperanzas de Toulon, que lo ha jugado hace muy poco el año pasado la selección Vinotinto, en este caso sub-20. Y claramente también, para quien no lo sepa, obviamente que lo vamos a estar hablando porque para muchos que lo conocemos es una novedad, pero para quien no lo sepa hay que hacerlo conocer. Hablamos de Telasco Segovia, el jugador actualmente de la Sampdoria, también con un torneo pero excelentísimo en las Esperanzas de Toulon, de los que más renombre ha dejado en este torneo, en este campeonato que se ha hecho en Francia, y que Telasco Segovia ha dejado su sello marcado en la Vinotinto y en el mundo entero, ¿no? Quien lo ha podido apreciar, uno de los mejores jugadores de la selección de Venezuela
Y ¿por qué no? Veremos si de la historia. Veremos qué pasa en la selección mayor, pero por ahora lo viene haciendo muy bien. Y es, creo yo, el jugador, sobre todo, sin desmerecer al resto, ni mucho menos. Es simplemente para remarcar, Velasco Segovia, uno de los jugadores a tener entre ceja y ceja para el Sudamericano Sub-20 y cómo va a ser su rendimiento en dicho torneo. Así que bueno, gente, hasta aquí, sí, hemos hablado de la selección vinotinto, que uno espera por lo menos que obligadamente pase al hexagonal final, que obligadamente esté en esa última decisión, porque tiene un equipo muy lindo, armado. Siempre Venezuela ha tenido muy lindas selecciones a nivel juvenil, le falta concretar a nivel mayor, pero que uno obligadamente lo quiere ver en el hexagonal final, quiere ver para qué está, como le ha pasado en las Esperanzas de Toulon, y quiere ver cómo rinde ante sus colegas sudamericanos y cómo le va en este torneo, que al hexagonal tiene que llegar. Y después veremos si le da entre esas 6 mejores selecciones para poder estar en el Mundial de Indonesia 2023, lo cual uno podría avistar que puede llegar a pasar. Pero esto es fútbol, todo puede pasar, nada está garantizado, y veremos cómo rinde la Vinotinto en los próximos partidos, en los próximos días, y cómo le va en el Sudamericano. Así que hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, y si quieren más obviamente del Sudamericano, que lo vamos a estar reaccionando, vamos a estar trayendo todos, pero todos los contenidos que podamos. Acá abajo se pueden suscribir, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, si quieren más de la Vinotinto, dedito para arriba, nos apoyan muchísimo. Comenten acá abajo qué les pareció, ¿no? Si quieren destacar a algún otro jugador, obviamente más que invitados. Si quieren también animarse a hacer una predicción de cómo creen que le irá a Venezuela, si les gusta o no la lista, todo acá abajo en los comentarios lo pueden dejar. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.